Bendiciones a todos. Gracias por sintonizar mi canal, La Palabra de Dios Justo a Tiempo. Soy Adasa Brannon y te doy la más cordial bienvenida a mi canal, La Palabra de Dios Justo a Tiempo. En esta hora quiero compartir contigo un tema bastante interesante que es sobre las maldiciones generacionales. A lo mejor eres un recién convertido, eres un creyente tal vez ya de algunos años que has tenido alguna relación con el tema, pero que aún te quedan ciertas dudas, como por ejemplo, ¿será aplicable a los creyentes, a los hijos de Dios o no será aplicable? Vamos a ver qué es lo que nos dice o cuáles son las evidencias que nos da la palabra de Dios sobre este tema. Pero no solamente nos vamos a quedar con las evidencias bíblicas, sino también vamos a ver cuáles son las evidencias científicas sobre el tema las maldiciones generacionales. Así que quiero que vayas conmigo allá a Éxodo, ese será nuestro texto base, Éxodo 20 del 3 al 6, Éxodo 20 del 3 al 6. Dicho sea de paso, estamos a punto casi de terminar un año más. Queremos comenzar el nuevo año con grandes bendiciones de parte de nuestro Dios Todopoderoso. Y sé en el Espíritu que este tema será de mucha bendición para una gran cantidad de personas, por lo que te agradecería que compartieras este tema con todos tus amigos, porque sé que de alguna manera serán bendecidos. Así es que si ya tienes el tema, ahí el verso, el capítulo de Éxodo 20, del 3 al 6, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no tendrás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Oramos. Padre, te damos las gracias por esta día, por esta hora. Te ruego en el nombre de Jesús que bendigas a todos aquellos que en lo postrero del tiempo se estarán conectando con este video, que puedan ser ministrados de acuerdo a tu Santo Espíritu, que nos abras el entendimiento, que nos permitas tener claridad sobre este tema, que nos protejas de todo mal, de toda adversidad. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos entonces a entrar en materia. El tema es de alguna manera bastante vasto, es bastante extenso. Sin embargo, yo lo he desglosado. No creo terminar en esta primera entrega en 45 minutos, pero lo he desglosado en concepto, lo he desglosado en raíz etimológica, el origen, las causas, fuentes, naturaleza y cómo quebrantar las maldiciones generacionales. Dentro de de cómo romper las maldiciones generacionales, también vamos a ver cierta sintomatología que en su momento nos serán de una gran bendición y vamos a poder reconocer qué es lo que está operando. Entonces, vamos aquí al primer punto, que es el concepto. La mayoría de nosotros, cuando pensamos en maldiciones o en maldiciones generacionales, decimos que es una desgracia, y obviamente que es una desgracia. Pensamos que es una desgracia, una adversidad, ¿verdad? Una desventura, una desdicha que está operando o que se refiere a un castigo impuesto por una fuerza sobrenatural. Todos los que pensamos en maldición pensamos en un castigo, ¿verdad? En una fuerza sobrenatural que está operando sobre la vida de uno. También en los medios puedes encontrar conceptos como que es una imprecación o que es una maldición, ¿verdad? Una desventura, una desgracia,
una ofensa o blasfemia que se dirige contra alguien, manifestando un grado bastante alto de aversión u odio y que manifiesta un grande deseo de que le suceda o que le venga algún mal a esta persona. Entonces, todos pensamos, ¿verdad? Cuando te está pasando algo, yo estoy segura que muchas veces dice, alguien me está haciendo algo. Entonces, prácticamente estás asociando, no es que esto me está maldiciendo, alguien me está haciendo algo. Pero en lo que he tenido de experiencia sobre las maldiciones generacionales, yo he desglosado, he analizado este tema y he hecho mi propio concepto, que lo expreso de la siguiente manera. Es un conjunto de manifestaciones biopatológicas y espirituales cuyas leyes son ejecutadas por una autoridad destructiva que resulta en el alejamiento de los patrones conductuales y espirituales normales de todo ser humano. Es decir, nos alejamos del patrón normal, ya sea en lo espiritual o en lo material, ¿verdad? O en la conducta. Y a la vez, estas maldiciones son transmitidas de generación en generación. Cuando tú estudias la genealogía, vemos que sobre nosotros existen, bueno, nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Entonces, por encima de nosotros, nuestros ancestros andarán entre 25, 30 personas, quizá 40 personas que están sobre nosotros. Y recordemos que Éxodo 25, veamos acá, Éxodo 20, en el 5 nos dice que Dios visita la maldad de los padres. Oye, visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen a Dios. Es decir, no es que tú vayas a pagar el pecado de tu papá o de tu abuelo o de tu bisabuelo, sino que se sentirás, digamos, los resultados, vamos a decir así, del pecado o de aquella desaveniencia o de aquella cuestión que tu papá, que tu mamá, que tu abuelo, que tu bisabuelo ha hecho. Y eso ya lo vamos a ver más adecuadamente o más detalladamente. Luego tenemos acá, déjame ver aquí, por favor, mi, um, mi bosquejo. Entonces teníamos las maldiciones generacionales de acuerdo a mi concepto y experiencia, que lo he expresado de esta manera, pero también quiero aclarar ciertos conceptos como por ejemplo manifestaciones biopatológicas. Y esto se refiere a alteraciones, por eso es que se alejan de los patrones conductuales y espirituales normales, porque son alteraciones y lesiones genéticas. Recordemos que patos significa enfermedad, es una raíz griega que significa enfermedad, también significa sufrir, padecer. Y también la otra parte, que es la raíz griega logos, que es estudio de. Entonces, si unimos patología, significa el estudio de las enfermedades. Pero en este caso también sigue otro prefijo, que es la biopatología, que se refiere también a ese estudio de ese microorganismo vivo de nuestro ser, de nuestro cuerpo, que es el gen. Es decir, son lesiones que se encuentran en la genética, en nuestros genes. Entonces, pero eso lo vamos a desglosar, lo vamos a ver un poquito más a profundidad cuando estemos ya en la naturaleza de las maldiciones generacionales. También otro concepto que debo de aclarar es las manifestaciones espirituales. Manifestaciones espirituales porque no son tangibles, suceden en este mundo paralelo en el que vivimos, ¿verdad? En un mundo material, pero junto con ello hay un mundo espiritual y que ejerce un poder de forma espiritual sobre la vida de la persona. Entonces, la palabra nos habla de cierta sintomatología que nos indica o que me va a indicar a mí que hay una maldición generacional o personal, debo de decirlo, debo aclararlo, que está operando o está siendo ejecutada por
digamos, por un poder destructivo, por una autoridad destructiva. Cuando hablo sobre el poder destructivo, las autoridades destructivas, yo me refiero a esa organización espiritual de la que habla Efesios 6:12. Tú puedes ir conmigo ahí a Efesios, Gálatas, Efesios. Si tú no lo logras encontrar, puedes utilizar el índice, ¿verdad? Y entonces vamos a ver que después de Gálatas tenemos a Efesios. Y en el capítulo 6, versículo 12, me da esa estructura. Y dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, no es el vecino, ¿verdad? Con el que tenemos el pleito. Sino contra, mira cómo te va desglosando la estructura. Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todo acá es espiritual. Toda esta organización está a nivel espiritual. Es que Hashatán maneja. ¿Y cómo puedo yo decir, bueno, y cómo sé yo que esto es verdad? Bueno, allá en la palabra de Dios también en Apocalipsis 12, 3 al 9, vamos a buscarlo. Quiero que vayamos despacio, que tengas el tiempo. Si tú no logras descubrir o encontrar el verso, puedes hacerlo, puedes repetir el video, pausarlo, buscar las citas para que podamos o que tú puedas tener un concepto claro de lo que estamos estudiando. Entonces, en el 12, Apocalipsis 12, 3 al 9, nos habla acerca de esta estructura y que cuando Dios expulsa a Hashatán del cielo, no solamente lo expulsa a él, sino que Satanás también se trajo la tercera parte de los ángeles. Mira, dice, y su cola en el 12, Apocalipsis 12, 4 específicamente, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Entonces, aquí nos damos cuenta que cuando Satanás fue expulsado del cielo, también trajo consigo la tercera parte de los ángeles. Luego vamos a las raíces etimológicas latinas y latina y hebreas. Y dice que cuando la palabra maldición viene del latín maledictio, que significa, mire lo que significa, acción y defecto, fíjate, de pedir que le ocurra algo malo a una persona. Yo sé que muchos hemos pasado por esa situación, ¿verdad? Donde hemos deseado, ojalá que le pase el tren encima a esta persona, porque a lo mejor tenías la razón o a lo mejor no. Pero hemos deseado, hemos pedido que le ocurra algo malo a esta persona. Entonces, esto podría entenderse también como una injuria o como una calumnia, el expresar ese sentimiento que leímos allá como concepto, ese alto grado de odio o de aversión. Lo expresamos, ¿verdad? Lo decimos y esperamos que eso le suceda a la persona. Luego, si este vocablo lo desglosamos, vemos en su léxico que está conformado de male, de mal, malamente, dicere, decir, más el sufijo sion, acción y efecto. Entonces es lo que nosotros deseamos. Cuando decimos algo malo sobre aquella persona, estamos esperando que eso le pase. Pero bueno, más adelante veremos si se puede o no se puede. Luego tenemos la etimología hebrea de la palabra maldición. En esta palabra hay varios vocablos hebreos que significan maldición. Por ejemplo, que el Alá, Arar, Alá, y así sucesivamente hay como 6, 7 palabras que significan maldición. Pero esto lo vamos a ver más detalladamente cuando estudiemos la naturaleza. Yo te recomiendo que no te vayas a perder el programa de la naturaleza de las maldiciones generacionales, ¿ok? No te lo vayas a perder. Entonces, vamos
Ya habiendo estudiado el concepto, la etimología, vamos entonces a ver el origen. Vamos a ver el origen. Cuando hablamos de origen, nos tenemos que ir al principio, Bereshit. Bereshit, o lo que es lo mismo, Génesis. Génesis significa principio. Entonces, en Génesis, vamos a ver dos partes. La primera, en Génesis 2, 16 y 17, junto con el Génesis capítulo 3, del 1 al en adelante, ¿verdad? Quizá todo el capítulo hasta, hasta el 24, pero solo vamos a mencionarlo. En el Bereshit 2 o en el Génesis 2, 16, 17, dice, y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podés comer. Y en el 17, más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás. Primer mandamiento, y acuérdese que estamos afuera, no estamos dentro de la ley. Aquí no se ha mencionado la ley, aquí no ha venido Moisés todavía, donde Dios le da la ley a Moisés. No, no estamos en el tiempo de la ley, no, estamos fuera de la ley. Pero Dios ya establece mandamientos. Y le dice, no vayas a comer, porque el día que de él comieres, y mire lo que dice ahí, ciertamente morirás. Ya en el 3 vemos establecido el evento donde la serpiente está hablando con Eva y entonces aquí Dios dice, mira, no lo vayas a comer porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Pero en la conversación vemos no solamente que Eva le está diciendo a la serpiente, mira, no lo puedo comer, ¿verdad? Porque el día que de él comiere yo voy a morir, sino que dice, no, es que ni le podés tocar. O sea, ya habían entrado en la confianza, ya habían entrado en una conversación, pero viene la serpiente y le dice, no, eso es mentira de que el día que de él vayas a comer te vas a morir, sino que él sabe que el día del fruto, del día que comas del fruto, vas a ser como él. Sí, entonces viene Eva, sucumbe, y lo primero que sucede es entrar en esta maldición. Que el día que de él comieres, ciertamente morirás. Encontramos aquí la primera evidencia contundente de que la primera maldición en todo ser humano es la muerte. Porque si bien es cierto, tú puedes decir, sí, pero es que ellos no murieron. Sí, no murieron instantáneamente, pero sí murieron, se murieron ellos físicamente al pasar de los años y también espiritualmente, porque fueron destituidos de la gloria de Dios, lo dice allá en Romanos. Entonces, vemos acá que la primera maldición generacional es la muerte. ¿Por qué? Porque el ciclo que tenemos todo ser humano, y no solamente todo ser humano, las plantas, los animales, todo lo que hay, es nacer, crecer, reproducirse y morir. ¿Se cumple o no se cumple? Y usted me puede decir, sí, pero yo no tuve la culpa. Claro, nadie tuvo la culpa Adán y Eva. Por supuesto que sí, claro que sí. Pero mira, vamos a ver un poquito acerca de esto de, de lo que pasó. Además de que encontramos ahí el pase de una maldición generacional, que ya vamos a ver los versículos, también encontramos otra situación bien interesante, que en este acto donde el ser humano peca, lo que hace es traspasar autoridad, señorío, potestad que la primera pareja tenía a Hashatán. ¿Cómo lo compruebo? Mire, lo que le dice Dios, perdón, lo que le dice Dios a la primera Adán, lo que le dice en el 1:28, cuando ya hizo el huerto de Edén y lo coloca al ser humano, lo coloca ahí. Y le dice en el 1:28 de Bereshit, de Génesis, y los bendijo Dios a la pareja,
fructificad y multiplicaos. Es una bendición. Los bendijo Dios. Y multiplicaos, llenad la tierra, mira la palabra que utiliza, sojuzgad, es decir, sométanla, eso es un señorío, eso es potestad, y señoread, un señorío, es una potestad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y tú puedes seguir leyendo todo el verso también, todo el capítulo, donde Dios les entrega un señorío, de hecho, el ser semejante, hagamos al hombre eh, eh, de acuerdo a nuestra imagen y semejanza. Esa palabra semejanza significa mucho. Esa palabra semejanza, algún día de esto vamos a hablar acerca de la semejanza, porque nos quedamos con la imagen, pero no con la semejanza. Entonces, esta palabra, esto acá, Dios les había otorgado autoridad, señorío, potestad. Y cuando vemos acá este problema, este evento donde la primera pareja peca porque no solo comió Eva, sino también le dio a su marido y el marido comió, vemos hay un traspaso de autoridad, de señorío, hay un traspaso de potestad de la primera pareja, de lo que Dios había depositado en el ser humano, a Hashatán y a todas las huestes que él se trajo, la tercera parte de los ángeles cuando fue expulsado del cielo. Entonces, fíjate, aquí, déjame ver mi pequeño bosquejo. ¿Cómo yo puedo encontrar que este dominio verdaderamente fue traspasado? Bueno, ilegalmente, por supuesto, porque fue engañada. Eva fue engañada, fue tentada. Y de ahí viene la justicia de Dios, pero de eso hablaremos en otra entrega, si Dios lo permite. Vamos a hablar sobre eso. Pero entonces, ¿cómo puedo yo comprobar, corroborar ese traspaso de dominio, de potestad? Bueno, vamos ahí a Mateo 4. En Mateo 4, allá en el nuevo pacto, Mateo 4, donde vemos la tentación de Jesús. Aquí Jesús recibe diferentes tipos de tentaciones y en todas contesta con la palabra de Dios. Entonces, vemos acá en el número 8, le dice Satanás a Jesús, le dice, déjame poner un poquito más acá mi Biblia. Le dice en el verso 8, Mateo 4, verso 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, mira, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Es decir, aquí hay un traspaso, aquí se mira el traspaso. ¿Qué hubiese pasado si la primera pareja no hubiese traspasado ni el dominio, ni la potestad, ni el señorío que Dios les había dado cuando Dios los creó? No tuviera esa misma potestad, no tuviera ese derecho legal sobre todo ser humano. Entonces, pero luego dice acá, te dice, todo, le dice a Jesús, le dice, le mostró todos los reinos y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré. Es decir, sí, él es el príncipe de las tinieblas, el príncipe de este mundo. Si postrado me adorares, ojo con eso, porque fíjese que si tú analizas lo que sucedió con Eva, la serpiente y Eva, y lo que la mujer o lo que el primer hombre le delegó a Hashatán, vemos acá que Satanás quiere hacer la misma jugada. La misma jugada quiere hacer Satanás. La misma jugada quiere hacer. Lo que hizo allá, robar el poderío, la autoridad, robar la potestad, el derecho, ¿verdad? Ese señorío que la primera pareja tenía, lo quiere hacer con Jesús. Porque cuando tú ves a Jesús, ser humano, que es Dios también, pero para eso tenemos que estudiar la ley hipostática. Vemos a Jesús 100% hombre y a Jesús 100% Dios, pero en esa parte humana, tú estás viendo a Adán, ¿me entiende? Usted está viendo a Adán el mismo señorío, usted está viendo la misma autoridad, si usted escudriña los
evangelios, usted va a ver a Jesús con un poderío, con un señorío sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre la naturaleza, sobre todo, es sobre todo. Entonces, cuando tú ves a Jesús aquí, estás viendo el señorío y la autoridad que Dios le había conferido a Adán cuando él los creó a imagen y semejanza. Entonces, es la misma jugada que quiere hacer, quitarle el señorío, el poderío. Qué cosa más maravillosa y qué cosa más profunda. Pero Jesús es nuestro redentor y es nuestro salvador y a eso vino, ¿no? Y fue tentado en todo. Así que nosotros tenemos en ese sentido a un Dios que sabe que somos tentados, pero que sabe también que resistimos a esas tentaciones, porque Él también las resistió. Él es nuestro socorro en el momento de toda necesidad. Entonces vemos ahí que sí, el enemigo tiene potestad sobre el hombre, porque la primera pareja le pasó ese derecho legal, vamos a llamarle así, derecho legal, esa autoridad, esa potestad, se la pasó a él. Ahora, y entonces, ¿cómo yo lo compruebo? Bueno, ya leímos por allí Efesios 6, 12, donde tenemos esas potestades, esas huestes de maldad, pero también tenemos en Efesios, vamos a Efesios, por favor, vamos a Efesios, después de Gálatas, va Efesios. Y en Efesios 2, Efesios 2, déjame ver, nos dice también, ya vimos acá que Hashatán, pues todos los reinos, ¿verdad? La fama, el poder, la gloria, todo eso le pertenece al enemigo. Y entonces, cuando la primera pareja pecó, de allí en adelante todos los seres humanos pecamos. No solamente traspasó como herencia generacional la muerte, sino también el pecado, y por el pecado la muerte. Ya vamos a ver eso más adelante. Dice en Efesios 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, que es el pecado, por lo cual morimos espiritualmente, siguiendo la corriente de este mundo, es decir, el influjo de este mundo. Todo lo que esa estructura que vimos tiene sus propios planes referente a este mundo y referente a la gente también. Entonces dice, conforme, ojo la palabra que utiliza, al príncipe de la potestad del aire, es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Ves? Entonces acá vemos el traspaso, el príncipe de este mundo que opera sobre los hijos de desobediencia. Estamos. Entonces vemos ahí que un señorío, una potestad. ¿Dónde más lo puedo encontrar? De forma muy clara en Primera de Juan. Después de Segunda de Pedro, encontramos Primera de Juan. Y podemos buscarlo ahí en Primera de Juan 5:19. En Primera de Juan 5:19 encontramos de una manera tan clara esa potestad, ese señorío, ese principado. 5:19. Sabemos que somos de Dios. Está hablando de toda persona que ha hecho un real y verdadero encuentro con Jesucristo como Salvador personal. A eso está refiriéndose cuando dice sabemos que somos de Dios. Se está hablando de una iglesia, está hablando de los creyentes de aquel momento y también de los creyentes de este tiempo. Y dice, y el mundo entero, ojo, y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, vemos ahí que otra vez nos está diciendo el principado, el poderío, digamos, todo todo lo que está bajo la potestad del señorío, autoridad, que es el cosmos. Toda la tierra, todo el ser humano que no es hijo de Dios está bajo el maligno, dice la palabra. No quiero ofender a nadie con esto, lo dice la palabra. Yo sé que a estas alturas de la vida
Todos en casa, de alguna manera, tenemos una Biblia en casa, ya sea física, ¿verdad? Física o una aplicación, un software, una aplicación de la Biblia. Tú lo puedes leer en todas las versiones que hay, tú las puedes leer. Así que no quiero que te ofendas. Esto es un estudio acerca de las maldiciones generacionales. Bueno, por si acaso algunos recién se conecta. Entonces vemos que acá nos está dando las evidencias de ese señorío. Entonces, luego tenemos, sigamos, continuemos, por favor. También tenemos acá en Colosenses. Vamos a Colosenses, después de Gálatas, Efesios, nuevamente, Filipenses, y luego es la cuarta epístola, Colosenses 2, 13 y 15. En el 2, 13 y 15 me dice de esta manera: y a vosotros, estando muertos en delitos y pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. ¿Por qué nos dio vida juntamente con él? Porque por el pecado nacemos muertos espiritualmente hablando, porque fuimos, todo el ser humano, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero eso, tema aparte con más detalle. Entonces luego dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Otra vez, mira, fíjate aquí. Y despojando a los principados, que es lo que las estructuras que leímos en Efesios 6:12. Y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Entonces, como hemos leído que toda la humanidad, todo el cosmos está bajo el maligno, pero vemos acá que también a través de Jesucristo Él nos rescata, Él nos redime, y que muchas de las cosas, Dios, ese principado que tenía el enemigo sobre todo ser humano, es cortado por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, termino con este punto del origen, diciendo que en estos versos, pocos versos, hay muchos, está plasmado la autoridad, la potestad del señorío, el dominio que la primera pareja tenía y fue traspasada, le dio el derecho legal, ¿verdad? El derecho legal a Satanás de este dominio sobre todo lo que hay. Luego tenemos que también encontramos en el origen la primera maldición generacional, que es la muerte. ¿Y cómo eso? Bueno, porque dice allá, bueno, eso lo vemos en Génesis 2, 16 al 17, tú lo puedes buscar, ya lo leímos, ¿verdad? Donde está el mandamiento, donde este fruto no comeréis del árbol del bien, de la ciencia del bien y del mal, y el día que de él comieres, ciertamente morirás. Eso es lo que dice Génesis 2, 16, 17. Pero lo comprobamos en Romanos. Después de los evangelios sinópticos tenemos Hechos, y luego de los Hechos tenemos en Romanos, que es, vamos a buscarle el capítulo 5, el verso 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, es decir, esto es la primera maldición generacional, y tú me podrás decir, sí, pero yo no tuve nada que ver. Sí, nadie tuvo nada que ver, simplemente Adán y Eva. Pero ¿ves cómo se traspasa la generación, las maldiciones generacionales? Esta es una maldición generacional. Va de nuestros antecesores hasta hoy. Se sigue con ese ciclo todavía y se va a romper hasta que Cristo venga por cada uno de nosotros. Entonces dice, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó. ¿Ves la herencia genética? Es algo genético a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos, sin excepción de nadie. Todos. Entonces, allí tenemos el origen de las maldiciones generacionales y la primera maldición generacional. Ahora, veamos. Vamos con las causas, ¿verdad? En las causas
quiero decirte que las cosas no vienen así por así. Las maldiciones generacionales se heredan, así como Adán y Eva le dieron derecho legal a Hashatán sobre todo este cosmos, todo ser humano. También las cosas que hagan o los que hagamos, las que han hecho nuestros padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, también de alguna manera, en lo que ellos hayan hecho, abren puertas y dan derecho legal sobre su descendencia de la tercera y cuarta generación, como lo vimos allá en el Éxodo 20, 3 al 6, ¿verdad? Entonces, así como Adán y Eva le dieron ese derecho legal, ese dominio, esa potestad, ese señorío sobre toda esta tierra, también lo que los padres hagan o lo que nosotros hagamos, mal, por supuesto, abrirá las puertas para que ellos tengan, para que esas estructuras destructivas tengan el derecho legal sobre nuestra descendencia, aunque ellos no tengan la culpa. ¿Tuvimos la culpa nosotros de Adán y Eva que pecaron y se comieron el fruto? No, no tuvimos la culpa. Sin embargo, hemos recibido las causas de esa culpa. Hemos recibido el efecto. Lo mismo es en una generación, en una maldición generacional. El padre, el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo, lo que haya hecho, a lo que haya sido, probablemente abrió la puerta para que estos poderes destructivos, autoridades destructivas, tengan el derecho legal sobre aquella descendencia, sobre aquellas personas, sobre aquella familia. Pero lo vamos a ver en su debido momento un poquito más amplio. Pero quiero decirte que allá en Proverbios 26, por favor, vámonos a Proverbios 26. Fíjate que nos dice de que nada viene sin causa, ninguna maldición. 26:2 dice, como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición, ojo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Es decir, hubo algo que detonó esa maldición sobre tu persona o que va a detonar una maldición sobre tu descendencia o que detonó sobre tus padres y sobre ti, digamos, algo que hicieron tu papá, tu bisabuelo, tu abuelo, tu bisabuelo y tu tatarabuelo. Entonces, es como que allá, en determinado momento de la historia, de la vida de tus antecesores, se hizo algo que abrió la puerta, que activó esa maldición generacional sobre la familia, desde la tercera y cuarta generación. Luego tenemos por aquí, déjame decirte que una de las cosas, bueno, de hecho, debo decir que cuando estamos estudiando este tema, pues la intención es romper, revocar cualquier tipo de maldición. Entonces aquí el punto es poder desactivarlas, poder revocarlas y por supuesto, o sea, dejarlas sin efecto, ¿verdad? Sin ningún valor, sin ninguna ley o disposición y, y lograr la bendición. Ese es el punto del estudio de esto. Ahora, ¿qué es lo que puede activar una maldición generacional? Bueno, te voy a poner el primer mandamiento. Vámonos allá. Allá en Éxodo 20, nos habla acerca de los 10 mandamientos, ¿verdad? Obviamente que tenemos que cumplirlas. O sea, aunque estemos bajo la gracia, los mandamientos hay que cumplirlos. Obviamente tenemos a Jesús, ¿verdad? Para limpiar todo pecado. Pero, luego hablamos de eso. Pero uno de los mandamientos, el principal mandamiento, que también lo vemos allá de un poco más explicado, allá en Deuteronomio 6, pero en este momento, en Éxodo 20, vemos los 10 mandamientos, es el contexto, son los 10 mandamientos cuando, después de que Israel sale de Egipto.
Entonces, lo primero que le dice, déjame verlo hoy acá. Lo primero que le dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza en lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Dios, fuerte y celoso, que visito esa maldad, ¿verdad? Cuando Dios nos dice, mira, no te harás imagen, no te harás imagen es, no te harás imagen, ningún tipo de imagen, ningún cuchumbito, ningún muñequito que, ay, esto lo traje de la India, ay, este elefante, ¿verdad? La traje de allá, que es una divinidad hindú, la traje de la India y este otro muñequito lo traje para que me dé paz interior a mi vida. O sea, todo eso, porque ¿qué es lo que estás haciendo? Estás inclinándote y estás honrando a aquello que no es Dios, porque dice aquí, yo soy Yahweh tu Dios, fuerte y celoso. Y si vemos el contexto de esto, dice en el 1, dice, y habló Dios toda la palabra, dice, yo soy Dios, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, y no solamente que fue, que lo sacó de la tierra de servidumbre de Egipto, sino que Él dice, es nuestro creador. Y como Él dice, mira, yo soy tu Dios, Yahweh, tu Dios fuerte y celoso. Es decir, en este verso, Dios reclama, por decir así, su autoría de que Él es el único creador de todo lo que hay, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí. Entonces él dice, mira, no te inclines a esos muñecos porque ellos no te han creado. Ellos no soy yo. Él mismo te dice, no te harás imagen de lo que está en el cielo. Es decir, no podemos decir, ay, por decir así, lo digo con mucho respeto, este es la representación de Jesús. Porque no es así. Entonces, eso se llama idolatría. Y eso nos conduce a la activación de maldiciones generacionales, de muchas maldiciones generacionales. ¿Por qué? Porque estamos violando un mandamiento. ¿Qué le dijo allá Dios a Adán y a Eva? Miren, o mira, de este árbol no vayas a comer, porque mire ese adverbio, ciertamente que el día que de él comieres, morirás. Y eso es la maldición generacional. Lo mismo es con este mandamiento y tú podrás decir, mire, yo creo en Dios y yo lo respeto y yo qué no, ¿verdad? Si yo voy a la iglesia, yo voy aquí, yo voy allá. Sí, pero también nuestros hechos muchas veces nos dicen que hacemos todo lo contrario a lo que estamos diciendo. Cuando yo comienzo a honrar, no lo digo yo, ¿verdad? Sino la palabra, porque esto es un estudio de la palabra. Cuando yo comienzo a hacer esto, a honrar imágenes, am, a inclinarme delante de ellas, estoy honrando lo que no es Dios. Y eso es una desobediencia, es un desacato a una ley que Dios dio. Eso se mantiene y será hasta toda la eternidad. Entonces, aquí te doy un pequeño ejemplo que es un mandamiento que Él nos dice, que Dios nos dice, mire, no te vayas a inclinar, porque es como reclamar la autoría, yo soy Dios y no hay otro Dios fuera de mí, dice allá en Isaías. Yo soy Dios y no hay otro Dios fuera de mí. Entonces Dios dice, no te inclines, porque yo soy celoso y fuerte y que visito entonces la maldad de los padres sobre los hijos. Entonces, cuando nosotros venimos, yo te puedo decir algo así, por decir así, lo más grave, vaya, algo grave, feo. Tu papá, tu abuelo, tu bisabuelo fueron brujos. Pues eso es como darle la espalda a Dios y decirle, mira, a mí no me interesa, ¿ve? Yo estoy con el lado de las tinieblas. Esos actos abren puertas de maldición sobre toda la generación, tercera y cuarta generación. Alguna manifestación de esto, maldiciones habrá en todas esas familias, en todas esas generaciones. De repente uno dice, mira, y que parece que la abuela fue bruja, el tío también, la hermana mía le hace también a eso de las cartas. Entonces, son manifestaciones, ¿verdad? Entonces, nada, ninguna maldición vendrá nunca sin causa. Y uno de los mandamientos que Dios nos hace es
en el 4, en el 3 y 4, porque es maldad. Dios lo describe ahí como iniquidad. Es una repulsión a Dios, darle la espalda y decirle a mí no me interesa lo que tú digas ni en tu Biblia. Entonces, a raíz de eso habrá una consecuencia llamada maldición generacional. Y así sucesivamente. Voy con otro punto también bien interesante. Lo saco acá porque en los tiempos que vivimos, lo menos que vemos en este caos social en la que habitamos es el respeto de los hijos a los padres. Carecemos de eso. Ahora las generaciones de este tiempo casi no respetan o no respetan en nada a los padres. Pues allá en Proverbios también, por favor, quiero que vayas a Proverbios 20:20, ahí un poquito antes de lo que vimos del verso de 26:2. En el 20:20 de Proverbios vemos esto aquí. Aquí hay ¿cómo se llama? Una sentencia. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará la lámpara en oscuridad tenebrosa. Es decir, si hay hijos que están irrespetando en gran manera, hay actitudes de unos hijos hacia los padres increíble. La televisión nos muestra que muchas veces los hijos o en esas series donde el actor principal son los hijos, tratan a los padres como que fueran personas tontas, que no merecen ningún tipo de respeto. Las tratan así. Entonces, ven a los padres o tratan a los padres como que fueran unas personas mentecatas. Y esas actitudes muchas veces las vemos en nuestros alrededores. Y la palabra tiene ya una sentencia para eso. Dice, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. El 30, veamos acá otro verso, 30:17. Dice algo más, un día vamos a ver a profundidad estos versos. En el 30:17 dice, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos de la isla. Hay otra sentencia para aquel que escarnece a su padre o a su madre. Son decretos, son sentencias que tarde o temprano las personas que están irrespetando o no honrando a su padre y a su madre tendrán sus consecuencias. Y no solo ellos, sino también sus generaciones venideras. Probablemente las generaciones nuestras anteriores no respetaron a padre y a madre y tal vez la familia está sufriendo ese tipo de maldición. Hay algún tipo de manifestación. Entonces, vemos acá que las causas de una maldición jamás vendrán sin causa. Jamás se activarán así por así. Siempre hay algo que activa una maldición generacional. Nos vamos a quedar hasta acá. Hasta aquí hemos visto las causas, hemos visto los conceptos, incluyendo el mío propio. Hemos visto también parte de la raíz latina. Falta ver la raíz hebrea, ¿verdad? Los vocablos hebreos, que lo vamos a ver en la naturaleza. También hemos visto el origen y las causas. Nos quedamos hasta acá porque no quiero abrumarte con tanta información. En la próxima entrega vamos a continuar con las fuentes de las maldiciones generacionales y la naturaleza de las maldiciones generacionales y posteriormente cómo quebrantar las maldiciones generacionales. Así es que para mí fue un placer estar acá en este tema muy interesante que yo sé que será de mucha bendición para cantidad de personas. Así es que si te ha gustado el video, danos un tremendo like, suscríbete a la campanita del canal, de mi canal, La Palabra de Dios Justo a Tiempo, y comparte
con todos tus amigos y permítenos ser eh, parte de esta evangelización masiva. Te doy las gracias. Soy Ada Sabrano, de la Palabra de Dios Justo a Tiempo, y quiero recordarte que Dios te ama y yo también. Hasta la próxima.